Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, estamos en ADN FM, Radio Comunitaria con la perspectiva de los trabajadores, estamos saliendo al aire a través de internet también, por Radio Garden, TuneIn, no sé qué problema está dando, porque me decía el amigo, el diputado Javier Umpierres, me decía, no te estoy escuchando por internet, y bueno, le cambiamos la aplicación y por unas sí, por otras no, o el internet anda raro, está complejo este asunto, así que otro día vamos a conversar de la soberanía internautica que teníamos. ¿Cómo le va, Javier Umpierre? Bienvenido a la mañana, ¿anda bien? Buenos días, Mario. Bueno, un placer de estar en contacto contigo y la audiencia. Sí, se ve que las comunicaciones últimamente no están prolijas del todo. ¿Se escucha bien? Sí. No sé cómo estás vos de retorno, porque... No, yo te escucho un poquito bajo. Bueno, le damos un poquito de power ahí. Vamos ahí está bien. Hay un ruidito, sí, pero bueno, son las comunicaciones telefónicas, estamos expuestos a que un ruidito saca, pero lo importante es el contenido, acá no sos un cantante de ópera que precisamos fidelidad, acá lo que precisamos contenido, escucharte con... Ni de ópera ni de chacarera. Cantate una zambita. No. Che, Javier, vamos un poco también a retomar porque por diferentes circunstancias teníamos una columna del CECAP y vos estabas complicado con el horario temprano. Bueno, ahora vamos a ver si podemos ir ordenando. Y los jueves, después de la columna del equipo de representación de los trabajadores, vamos a ver si nos podemos poner en contacto, más allá de la actividad parlamentaria que un poco más tarde a veces estás en sesión. Sí, está bueno. Bueno, otra vez agradecerte la deferencia de tenernos en cuenta, y algunos jueves no pudimos, pero bueno, en la medida que haya algún lugarcito, entiendo que es importante dar nuestra visión parlamentaria, más que nada, que de eso se trataba, no tanto, si bien a veces difundimos cosas partidarias y eso, pero dan una mirada de nuestro trabajo en el Parlamento. Es una para manera, agregar otro contenido, se podría decir. Una manera de rendir cuentas de la tarea que vos venís desempeñando en el Parlamento, ¿no? Pues nos representás a todos. Y un poco después, más institucional que... Exactamente. Que otra cosa. Y hablando de rendiciones de cuentas, ¿cómo viene la rendición de cuentas? Rendiciones de cuentas, bueno, entró al Parlamento hace algunos días y hizo la presentación el gobierno de la rendición de cuentas. Y bueno, a nosotros nos llama poderosamente la atención algunas cosas. Primero, que no haya una ampliación presupuestal desde el punto de vista de los rubros, ¿no? Es una rendición con gasto cero. Sí. O sea que el gobierno se sigue manteniendo con el presupuesto que había elaborado el año pasado. Nosotros creemos que ahí ya hay un error tremendo, porque a nadie escapa. Esto puede tener dos miradas. Una es que la afectación que hemos tenido en cuanto a la pandemia, pero el dato de la realidad es que hemos perdido 60.000 puestos de trabajo nuevos, más los que ya teníamos, y que 100.000 personas han bajado la línea de la pobreza. Esos son datos de la realidad que los dice el Instituto Nacional de Estadística y que el gobierno los reconoce. Y bueno, ante ese escenario, nosotros pensamos que iba a haber un aumento del gasto, que se iba a disponer dinero para cubrir una cantidad de necesidades que tienen los uruguayos y las uruguayas, pero bueno, no, nada de eso vino. El gobierno sigue aferrado, caprichosamente diría yo, a aquello del déficit fiscal y mantener las cuentas, y en realidad las cuentas al gobierno le cierran, pero la gente se queda afuera. Y lo importante es que las cuentas cierren con la gente adentro, cubriendo las mayores necesidades y dando respuestas a los problemas de la gente. Eso por un lado. Y después, bueno, en algunas cuestiones más puntuales nos sorprende, ya yendo al articulado en particular, ¿no? Claro. Ahí nuevamente hay una intencionalidad apuntar a lo privado, a las privatizaciones, con algunos artículos medios encubiertos. Después se sigue insistiendo con esta cuestión de afectar a la industria nacional y todo lo que tiene que ver con
con la regulación del mercado de los combustibles, y ahí entra ALUR y todo lo que supone eso, y capaz que lo dejamos para una charla más al próximo jueves, claro, donde podríamos entrar específicamente en lo importante que ha sido ALUR y la mezcla del biodiesel y los agrocombustibles en toda la cadena, desde la producción de la caña de azúcar como una política de trabajo muy importante en el norte del país, hasta todo lo que supone la mezcla. Y el beneficio al medio ambiente por las emisiones después. Y bueno, y ahí fue donde el otro día se fue muy extensa la intervención, la participación, importante y enriquecedora, pero se fue mucho más de lo previsto, porque recordemos que en la rendición de cuentas se convoca al Parlamento a los distintos ministerios, a los distintos incisos del 220 de la Constitución, como es INAU, INISA y otra serie de instituciones que integran los artículos 220 de la Constitución, y bueno, y cada día vamos atendiendo a diferentes delegaciones, ¿no? Ahora en la mañana está de nuevo el Ministerio de Economía, yo salí un ratito de ahí, pero ya hablando de otros temas más puntuales del Ministerio, no en general de lo que tiene que ver con la política económica. Y en el día de ayer, por ejemplo, se recibió al INAU y fue larguísima la discusión, muy importante, pero se fue muy larga. Y el día que vino Ministerio de Industria, que es la comisión que yo integro, que es este tema que estábamos hablando, tuvimos en la mañana, desde las 10 de la mañana, el Ministerio de Vivienda, ahí donde también tenemos discusiones bastante profundas, y se fue hasta las 4 de la tarde, o sea que recién 4:30 pudo entrar el Ministerio de Industria y terminamos a las 11 de la noche. Claro. Y quedaron temas por hablar, hubo que cortar porque en realidad el Ministerio de Industria en realidad es un ministerio muy abarcativo, porque recordemos, yo hice preguntas, por ejemplo, sobre UTE, sobre ANCAP, Niqueta B, Antel, y bueno, y después una cantidad de espacios más que abarca el Ministerio de Industria. Pero en lo que tiene que ver, reitero, en el articulado, en lo que tiene que ver con ALUR y ANCAP, ahí viene una serie de artículos donde nosotros nos oponemos terminantemente. Por ejemplo, hay un artículo que es el 156, que deroga el artículo 7 de la ley de agrocombustibles, y era donde se encomendaba a ANCAP a incorporar biodiesel producido en el país, o sea, producido en Uruguay con materias primas nacionales, en una proporción hasta el 2% sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y el gasoil de uso automotivo. Dicha proporción constituirá un mínimo obligatorio a contar de la fecha. O sea, esa mezcla... Ya no hay más obligación de que haya biodiesel en el diésel. Chau. ¿Cómo, perdón? Claro. ¿Perdón? Sí. No te escuché. No, que digo que ya no hay obligación de que haya biodiesel en el diésel. Chau. Eso quedó eliminado. O sea, se podrá poner voluntariamente por parte de ANCAP mientras sea rentable o no, pero ya no es obligatorio. Ya no claro, pero después de atrás de todo eso, primera cosa que remarcamos en la comisión es que la ley de agrocombustible fue votada por unanimidad de todos los partidos políticos, o sea, se convirtió en una política pública importante, y venir de un plumazo a eliminarla nos parece bastante grosero, ¿no? Y bueno, y después, bueno, todo lo que supone la producción de biodiesel con materias primas nacionales. Claro. Porque era a lo que iba, y por eso fue la marcha de los cañeros del otro día, que vinieron de Bella Unión hasta Montevideo, salieron el viernes 16, llegaron el martes al Palacio Legislativo, reclamando por el no cierre de la industria. Este artículo supone la pérdida de 4.000 fuentes de trabajo, 4.000 personas en la cadena. Ajá. Entonces,
hay mucho para conversar de esto, por eso te decía, si Sí, interesa, el próximo jueves lo abordamos. Capaz que le dedicamos una para entender también, porque Claro, solamente, por eso, claro. La idea era hacer hoy como un panorama más general de lo que supone esta rendición de cuentas, y bueno, nos encontramos con estas cosas, nos encontramos en la Comisión de Industria en el articulado de Industria con la creación de un fondo, que lo estoy buscando para decirlo bien, porque hay tanta información que es imponente. Si me das un segundo, yo lo busco acá. Busque tranquilo, Javier, que es importante tener información de primera mano, como lo decimos siempre, cada vez que tenemos estos espacios. Claro. Que me gustaría tener muchos más legisladores disponibles, pero bueno, por ahora estás vos. No quieren dar la información o su información. Es el fondo, bueno, se me acordó, no importa. Pero en definitiva lo que tiene, a dónde apunta ese fondo, que es lo que nos preocupa. Acá está, Fondo Universal de Telecomunicaciones. Fondo Universal de Telecomunicaciones. ¿Qué significa eso? Porque no estamos saliendo por DNI, capaz que tiene que ver con las telecomunicaciones y bueno, tiene que ver con las comunicaciones, pero este artículo lo que hace es habilitar a privados a que también utilicen la infraestructura. Hola, hola, sí. Hola. Sí, te escucho claro. Este fondo en definitiva lo que le da potestades a empresas privadas a nuevamente utilizar las fortalezas de Antel. Es un artículo que se coló por la ventana, que nosotros ya se lo planteamos al ministro y lo veíamos algo similar al artículo 48, tan discutido de la ley de medios que se nos presenta. Y primero que nada, lo primero que le dijimos al ministro es que esta ley, este artículo, nos parecía que no era para una ley de presupuesto ni para una rendición de cuentas. Este tipo de normas de telecomunicaciones tienen que ir a una comisión para poder ser discutida con tiempo. No puede ser que estas cosas, como pasó con una cantidad de artículos de la ley de urgente consideración, sean discutidas rápidamente y con mano de yeso prácticamente ingresen a la legislación nacional. Esto es muy pesado porque el objetivo de esto es el acceso universal a servicios de voz y transmisión de datos de Internet en todo el territorio nacional. Cuando en realidad a nosotros nos parece que esto persigue otro fin y que persigue un fin privatizador, pero bueno, podemos, damos la chance de poder estar equivocados, pero queremos discutirlo, claro, con tiempo, invitando a las delegaciones correspondientes. Sutel ya nos hizo llegar su desconformidad con este artículo, porque en realidad esto Antel ya lo puede hacer. ¿Por qué abrirlo a otras empresas privadas que en definitiva tienen otros fines? Eso es atentar contra la empresa pública, nos parece a nosotros. Lo planteamos en esos términos. Claro. Y yo ahora, más temprano, veía, por eso que siempre es bueno que estas leyes tengan una discusión amplia. Yo ahora escuchaba de mañana temprano al presidente de Antel, Gurméndez, diciendo que acordó con Medir para instalar bases en los lugares más alejados, donde todavía no se ha podido llegar con la fibra óptica, donde se utiliza todavía el otro modelo convencional, el del cable, porque todos sabemos que Antel es la mayor empresa de telecomunicaciones, distribuyó fibra óptica por todo el país, pero hay lugares que todavía no han podido llegar, porque todo tiene un proceso, pero ha tenido una expansión y un avance muy importante, que la pone entre los primeros del mundo y primero en Latinoamérica. Entonces, nosotros yo en principio creo muy bueno, más allá de que no me he interiorizado, de que Antel ponga una base, haga un acuerdo con Medir para poner una base en los Medir. Pero a su vez va en contraposición a este artículo que nos plantea, por eso es que es bueno
Claro. Porque esa base, ¿para qué qué uso futuro se le podrá dar? También entra en que las demás o las empresas privadas también usen esa base como... Por eso que todo tiene una discusión. Acá me genera dudas. Hay una inversión previa del Estado para que las empresas privadas después se beneficien con la infraestructura pronta, como exacto. Si nosotros vamos por ese camino, que me parece muy bien, de que Antel ponga radiobases en los lugares de MEVIR, pero después habilitamos este artículo, lo que hacemos es llevar toda la infraestructura de Antel para que lo utilicen privado. Porque ya hubo un descuento en el cobro del roaming o el uso de base de Antel las empresas privadas, que se perdieron unos 6,5 millones de dólares. Eso tiene que ver con el uso de redes ajenas para telefonía fija o móvil. Estoy combinando temas, ¿no? Pero es que todo tiene que ver, y se lo dijimos al ministro, con una intencionalidad, nos parece a nosotros ya a esta altura, de afectar a Antel, de afectar a la industria pública en beneficio de los privados, porque todos las acciones que se hacen le generan pérdidas a Antel. Recordemos... Yo veo de forma permanente, Javier, y capaz que soy yo que miro mis redes sociales y no tengo una visión total, sino parcial, según a quienes sigo y a quien no, pero yo veo mucho reclamo, mucha queja del ancho de banda que está teniendo Internet desde Antel. Desde la red móvil ahí también hicimos un pedido de informe hace unos días. Le hemos hecho varios pedidos de informes a Antel. Uno es lo que tiene que ver con la velocidad y el lentecimiento en realidad y la pérdida de señal en una cantidad de lugares del país, y después la poca posibilidad, por ejemplo, cuando la gente estaba teletrabajando, cuando los docentes se querían conectar a la plataforma CREA no lo podían hacer. Ese pedido de informe lo hicimos a Antel y estamos esperando que nos conteste. Y después le hicimos el otro pedido de informe a Antel de cómo fue esa decisión de habilitar la utilización de redes ajenas, bajando el costo, cosa que no vemos mal, pero esto afecta en 6,5 millones de dólares a Antel. Entonces, siempre... no es ceder, es cedo yo y ustedes ganan, porque... Claro. Entonces, nosotros no veíamos mal bajar el costo. ¿Y cómo repercutió en las tarifas de los usuarios? Bueno, todavía no ha repercutido porque esto recién comenzó. Pero lo importante es ir a un proceso un poco más planificado, se podría decir, para afectar lo menos posible. Porque capaz que la idea está buena, pero no nos olvidemos que ante las empresas públicas, que ahí es donde está la gran debilidad o donde no hacen los énfasis los ministros de este gobierno. Ellos quieren atender, y fue una discusión que tuvimos también con el ministro por el tema Portland, que también le planteé mi preocupación por el Portland, no solo porque hay una planta en nuestro departamento que es muy importante, sino por lo que supone la industria estratégica del Portland y la protección a la industria nacional. Pero ellos entienden a las empresas públicas igual que las privadas, y tienen diferente rol y diferente fin. Yo veo muy bien, no me meto en cómo funciona Portland Artigas, que tenga 100 empleados, porque ellos tienen fines de lucro, y la empresa estatal y pública no tiene específicamente fines de lucro. Tiene que tratar de no dar pérdidas acumuladas permanentemente, pero a mí si Antel o ANCAP un día... Antel ha dado ganancias millonarias y ha bancado a rentas generales imponentes, y está bien, porque lo puede hacer. Pero si hay otra empresa que un día tiene que dar a pérdida por mantener 200 trabajadores, y bueno, yo priorizo los trabajadores en contra de la ganancia. La ganancia se verá cómo se hace después, porque tienen diferentes objetivos, pero además está en la carta orgánica de todas las empresas públicas. La empresa pública tiene un rol y un fin social, no de lucro. Y eso es lo que no entienden a veces los ministros, o no lo quieren entender, hay una intencionalidad. Cuando discutíamos esto, el ministro me dice, sí, pero usted conoce, porque es de La Valleja, que Portland Cementos Artigas. Sí, ministro, está bien, pero no es el mismo fin de las empresas públicas.
Claro. Yo no quiero que ANCAP todos los años eche 10, 20, 50 trabajadores para dar ganancia. Quiero que dé ganancia, que la mejoremos, que la hagamos competitiva como se viene haciendo y que mantengan los trabajadores adentro. Por eso lo del principio, y capaz que si esto se hizo muy largo voy cerrando por acá, las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro. Claro. Yo no quiero que ANCAP le cierre las cuentas y corra 100 trabajadores. Yo quiero que ANCAP sea una empresa pública, dinámica, que si las cuentas le dan cero no me importa, que no gane 100 millones de dólares por año, si los puede ganar mejor como Antel, pero para eso hay que hacer un estudio pormenorizado, hay que poner a las empresas en competencia. A nosotros cuando nos entregaron ANCAP en el 2005 era un conjunto de fierros retorcidos y derrumbrados. Entonces ha sido muy difícil, es cierto, posicionarse en el mercado del polvo, pero sí no ha sido tan difícil posicionarse en el mercado de las telecomunicaciones, y Antel hoy es una empresa pujante que le transporta, le transfiere, es la palabra, a rentas generales millones y millones de dólares por año que van a la salud, a la educación pública, que son lugares que no generan ingresos, que van a pérdida. Pero es así que funciona el Estado. Entonces, para tener un Estado fuerte, solvente, empresas públicas pujantes. Y este camino que está tomando este gobierno con cerrar a Lur, primero a Lurcapurro, ellos dicen que son 40 o 50 trabajadores, sí, lo que está en la planta, pero toda la cadena supone mucho más. Con este fondo que nos plantea un universal de telecomunicaciones, es una privatización encubierta. Así que bueno, eso es un poco lo que tiene, y te tiro los otros titulares. Lo que tiene esta rendición de cuentas, lo otro que tiene es que transfiere todos los recursos que tiene el Instituto Nacional de Colonización a vivienda. Lo que hace es desmantelar el Instituto de Colonización, que no se pueda trabajar con la gente del campo, para tratar de resolver el tema de los asentamientos. Bueno, con lo que se transfiere de colonización, que es matar a colonización, no se resuelve ni un asentamiento. Son 20 y pico, 30 millones de dólares. No resuelves nada. O sea, lo que estás haciendo es también una política focalizada de matar al Instituto de Colonización. Eso tiene todo un trasfondo. Claro. Después, que los depósitos bancarios, cosa que tampoco le han acordado adentro, ni siquiera la coalición, pero el artículo está, que los fondos, que los depósitos bancarios, no solo el Estado los haga en el Banco República, en la institución de todos, sino que la pueda hacer en empresas privadas también. O sea, este gobierno tiene una lógica privatizadora, que lo hace por otro mecanismo, que no era el mismo que lo quiso hacer la calle Padre, pero se ve que tienen una debilidad por lo privado en contra de lo público. Javier, como siempre, agradecerte tu tiempo, y más que estás directamente del Parlamento y con la actividad. Nos parece muy importante que tener de primera mano información y percepción de lo que y trabajo de lo que se viene realizando allí. Evidentemente quedaron cosas pendientes que en la semana la ordenamos, así también le damos dinámica, y para mí es una alegría y un placer volver a tenerte aquí los jueves como lo hacíamos habitualmente desde hace un mes para atrás. Así que vamos a seguir trabajando en estos temas. También me preguntan, tengo una preguntita de alguien, a ver, no voy a leerla toda porque es larga, pero sí te voy a hacer la pregunta que es lo que tiene que ver con el fin de lo que quiere llegar. Baja el petróleo en el mundo, ¿bajarán los combustibles el 1 de agosto? Otra discusión fuerte que hemos tenido con el ministro. Ellos nos plantean, entre las grandes reformas, habían planteado la reforma del mercado de los combustibles. Nada de lo que dijeron en campaña electoral se viene cumpliendo, al contrario, los combustibles suben aceleradamente, golpeando a los bolsillos de todos los uruguayos y las uruguayas, y el ministro nos confirmó el otro día en la comisión de que por más de que el petróleo ahora empezó a bajar, la paramétrica es del mes anterior, y como el barril de petróleo subió, el combustible seguramente vuelva a subir en el mes de agosto. Nosotros creemos que es un error utilizar esta paramétrica. Lo que hace esta paramétrica también es liquidar ANCAP. Yo creo que el trasfondo de esto es liquidar ANCAP y darle posibilidad a los privados de que importen el combustible. Ese es el fondo de la cuestión, para que lo vayan analizando los escuchen.
pero claramente se ha venido fallando en el comité de expertos ese que se conformó a partir de un artículo de la ley de urgente consideración que nosotros pretendemos derogar, que pretendemos ahora en el plebiscito de que se anule, ir por este camino de tener ese tipo de mediciones para tener el precio del combustible es una muy mala medida. Uruguay históricamente ha tenido una forma que tiene que ver con que ANCAP lo regule y cada tanto hacer un aumento de precio de combustible por debajo de la inflación como lo venía haciendo el gobierno del Frente Amplio, afectando lo menos posible los bolsillos de los uruguayos. Bueno, esto es todo lo contrario y creo que no precisa de que yo me explaye porque la gente lo venimos sufriendo, ¿no? Javier, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos el jueves que viene. Un placer tenerte por acá. Gracias a ti y un abrazo. Amigos, pasó por aquí por la mañana de la 98.5 el diputado Javier Umpierres. Nosotros vamos a la última pausa porque ya nos quedan unos pocos minutos de radio.